Aquella noche del 13 de noviembre de 1992, en el tranquilo pueblo de Alcácer, Valencia, todo parecía seguir su curso habitual. Pero a medida que pasaban las horas, el silencio fue reemplazado por la inquietud. Miriam García, Toni Gómez y Desiree Hernández, tres adolescentes de entre 14 y 15 años, habían salido juntas para asistir a una fiesta escolar en una discoteca llamada Cule, situada en la localidad vecina de Picassent. Como tantas otras veces, habían decidido hacer autostop para llegar, confiadas en la proximidad del lugar y la tranquilidad que sentían en su entorno habitual. No sabían que ese gesto cotidiano marcaría el inicio de uno de los crímenes más atroces y recordados de la historia reciente de España. Las horas pasaron. Las familias comenzaron a preocuparse. Las chicas no regresaban. No había llamadas, ni noticias. Solo un vacío que crecía con cada minuto. A la mañana siguiente, ya no había duda, las chicas estaban desaparecidas. Se activaron búsquedas, se difundieron sus fotografías por todo el país, la televisión se hizo eco del caso, y las calles de Alcácer se llenaron de vecinos angustiados que participaban en batidas por los alrededores. Pero los días pasaban, y no había rastro alguno de Miriam, Toni y Desiree. La investigación fue intensa, pero sin resultados concretos durante semanas. Se sucedían llamadas, pistas falsas, rumores. Las familias, especialmente el padre de Miriam, Fernando García, comenzaron una incansable campaña pública para mantener el caso vivo, reclamando ayuda y visibilidad. La televisión se convirtió en altavoz del sufrimiento. Alcácer ya no era un pueblo tranquilo, sino el epicentro de una tragedia que comenzaba a tomar tintes oscuros y perturbadores. Y entonces, el 27 de enero de 1993, 75 días después de la desaparición, la pesadilla alcanzó su clímax. Dos apicultores que paseaban por una zona apartada del paraje de la Romana, cerca del pantano de Tous, encontraron algo enterrado en la tierra. Lo que parecía una pequeña fosa oculta terminó siendo una escena del horror. Allí yacían los cuerpos de las tres jóvenes, enterrados de forma precaria, semidesnudos, con signos evidentes de haber sido brutalmente torturadas, violadas y finalmente asesinadas. La autopsia fue espeluznante. Reveló no solo la violencia física, sino una crueldad meticulosa. Golpes, cortes, mutilaciones. Una sevicia que costaba entender. La indignación pública se transformó en una furia generalizada. España entera exigía respuestas, culpables, justicia. Las investigaciones rápidamente apuntaron a dos nombres, Miguel Ricart y Antonio Anglés. Ambos con antecedentes, ambos vinculados al mundo delictivo. Miguel Ricart fue detenido en Valencia, y tras horas de interrogatorio, confesó. Su relato fue escalofriante. Dijo que él y Anglés habían recogido a las chicas en su coche, y las habían llevado hasta una casa abandonada en la Romana. Allí, durante horas, quizás días, las sometieron a abusos, golpes y vejaciones. Finalmente, las asesinaron. Enterraron los cuerpos cerca del lugar y huyeron. Antonio Anglés, sin embargo, logró escapar. Se convirtió en el hombre más buscado de España. Se lanzaron operativos por tierra, mar y aire. Se dijo que había huido en barco, que se escondía en Portugal, que había muerto, que seguía vivo. Más de 30 años después, su paradero sigue siendo un misterio. Nunca fue capturado. El juicio a Miguel Ricart se celebró en 1997. Fue condenado a 170 años de prisión por secuestro, violación y asesinato. Sin embargo, en 2013 fue liberado, beneficiado por la derogación de la doctrina Parot, que permitía el cumplimiento íntegro de las penas para delitos graves. Su salida de prisión causó un profundo rechazo en la sociedad y reabrió el debate sobre las penas en casos de extrema gravedad. Pero el caso Alcácer no terminó con las condenas. Durante años, surgieron múltiples teorías alternativas.
Algunas apuntaban a que Antonio Anglés no actuó solo. Otras sugerían la implicación de una red criminal mayor, incluso vinculada a personajes influyentes. Fernando García, el padre de Miriam, se convirtió en uno de los principales promotores de estas hipótesis, acompañado por el periodista Juan Ignacio Blanco. Sus declaraciones y la difusión de documentos e imágenes impactantes dividieron a la opinión pública. Mientras algunos veían en ellos a padres que buscaban la verdad, otros los acusaban de promover teorías sin base y de alimentar el morbo mediático. El tiempo pasó, pero las heridas no sanaron. Alcácer quedó marcado. Las familias, rotas. La justicia, para muchos, incompleta. Y Anglés, como un fantasma, seguía y sigue siendo la gran sombra sin resolver de este crimen. En 2019, el caso volvió al centro del debate público con la emisión de un documental en Netflix. La serie recuperó imágenes de archivo, entrevistas y reconstrucciones. Despertó la memoria colectiva y abrió nuevas conversaciones sobre el tratamiento mediático del crimen, sobre el papel de la policía, sobre los vacíos del sistema judicial, y sobre el profundo dolor que aún arrastraban las familias. Incluso después de tantos años, algunas incógnitas persisten. En 2020, una visita al lugar de los hechos por parte de un particular reveló restos óseos aún enterrados en la zona. Fueron analizados y pertenecían a una de las víctimas. ¿Cómo era posible que la escena del crimen no hubiera sido completamente investigada en su momento? La pregunta quedó en el aire. En 2021, nuevos análisis forenses de restos capilares encontrados en la fosa fueron ordenados por la jueza. El objetivo era comprobar si había ADN de otras personas que no hubieran sido identificadas en su día. Los resultados, hasta la fecha, no han sido divulgados completamente. El caso Alcácer no es solo un crimen. Es una herida abierta en la conciencia colectiva de un país. Es la historia de 3 adolescentes que salieron de casa pensando que vivirían una noche divertida, y jamás regresaron. Es el ejemplo brutal de lo peor del ser humano, de la impunidad, del dolor sin consuelo. Pero también es el reflejo de una sociedad que, por momentos, se volcó con las víctimas. Que marchó, que buscó, que exigió justicia. Que lloró con las familias. Y que aún hoy, más de 30 años después, sigue recordando sus nombres, Miriam, Tony y Desiree.